¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos arrancando la Caja Negra. Estamos por Unicanal como todos los martes. Y dos temas tenemos para desarrollar esta noche. En el segundo bloque vamos a hablar lo que sucedió en la zona de Naranjito, en el departamento de Canindeyú. Tenemos un par de informes con datos que hemos recabado a partir de información que nos han proporcionado desde el CODI y también desde la Policía Nacional. Atentado en Naranjito se suma a una cadena de episodios de violencia. Estamos hablando de un departamento que se encuentra en una tensión permanente y reabre el debate lo que sucedió en esta localidad acerca de la seguridad en la zona norte, y este hecho marca una serie de violencia que obliga a nuevamente replantear a los organismos de seguridad qué es lo que se va a hacer en ese departamento. ¿Qué es lo que se sabe hasta ahora y las hipótesis que se manejan en torno a lo acontecido por parte de los investigadores? Vamos a hablar esta noche. Y vamos a arrancar con este tema que ya ha generado una serie de reclamos, pero estamos hablando de una institución que se encuentra en una etapa de reforma, y una reforma que pasa por varias situaciones donde todavía la unificación de registros públicos con el catastro en la figura del RUM, que es una figura relativamente nueva. ¿Por qué todavía hay desafíos pendientes? La semana pasada ya habíamos hablado con la titular de esta institución, la abogada, la doctora Lourdes González, y ella nos decía que hay un problema y que pasa principalmente por el tema de recursos, presupuesto, dos instituciones clave que funcionan en edificios distintos, la necesidad de que esa unificación se dé también desde el punto de vista edilicio, va a simplificar muchísimo el trabajo que se está realizando. Y por supuesto, mientras se avanza en este proceso de reforma que lleva su tiempo, surgen algunos reclamos, y de eso vamos a hablar con la señora Lourdes González esta noche. Pero para poner en contexto, arrancamos con este informe. Registro Unificado Nacional. Unificación registral avanza con demoras en la transición. El Registro Unificado Nacional RUN atraviesa una de las reformas institucionales más importantes de los últimos años. La integración entre la Dirección General de los Registros Públicos y el Servicio Nacional de Catastro busca modernizar el sistema registral, simplificar trámites y brindar mayor seguridad jurídica sobre los bienes inmuebles. Sin embargo, el proceso de implementación aún enfrenta importantes desafíos operativos que mantienen demoras en la expedición de los documentos. Las autoridades reconocen que el principal cuello de botella responde al proceso de transición entre ambas instituciones. Mientras avanza la unificación administrativa, miles de expedientes continúan dependiendo de procedimientos manuales heredados durante décadas. Actualmente, una parte importante de las escrituras todavía debe recorrer un circuito completamente físico. Cada documento requiere verificaciones manuales, firmas presenciales y controles sucesivos antes de completar su inscripción definitiva. A ello se suma que existen sistemas informáticos desarrollados de manera independiente, y también influye la logística diaria, ya que, como ambas instituciones siguen funcionando en sedes diferentes, los legajos físicos deben trasladarse constantemente entre las oficinas para completar cada trámite. Como consecuencia, algunos procesos relacionados con inmuebles y automotores todavía registran demoras que pueden alcanzar aproximadamente 45 días. Ante esta situación, el Registro Unificado Nacional implementó medidas para reducir el atraso acumulado. La institución trabaja actualmente en doble turno y habilitó jornadas laborales los días sábados para acelerar el procesamiento de expedientes pendientes. La gerente superior del Registro Unificado Nacional, Lourdes González, sostuvo que estas medidas permitieron mejorar el ritmo de trabajo respecto a los primeros meses del año, aunque admitió que el verdadero cambio llegará únicamente con la digitalización integral del sistema. Según explicó, mientras los expedientes sigan dependiendo del papel, los tiempos difícilmente podrán reducirse de forma
forma significativa. Ante esta situación, durante una reunión mantenida en Burubillaroga entre el presidente Santiago Peña y el presidente de la Corte Suprema de Justicia Alberto Martínez Simón, las autoridades analizaron la infraestructura tecnológica necesaria para completar la implementación del Registro Unificado Nacional. El proyecto contempla desarrollar un sistema completamente interoperable que permite integrar información registral y catastral en tiempo real para reducir los trámites presenciales y aumentar la seguridad jurídica sobre las propiedades. De acuerdo con estimaciones de la propia institución, este sistema requerirá una inversión de entre 15 y 25 millones de dólares. La gerente superior señaló que el Registro Unificado Nacional nació sin un presupuesto para la infraestructura tecnológica y nuevas sedes administrativas, por lo que el fortalecimiento financiero constituye uno de los principales desafíos para consolidar la tan ansiada reforma. El objetivo del Registro Unificado Nacional es que todos los procesos registrales puedan realizarse de manera digital, con información integrada, menor tiempo de respuesta y mayor transparencia. Y para conseguir esto se requiere de presupuesto. Bueno, está con nosotros la gerente superior del Registro Unificado Nacional, la doctora Lourdes González. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? Buenas noches. Muy buenas noches, Jorge. Encantada de estar en tu programa. Bueno, a ver, vamos por parte. ¿En qué etapa hoy se encuentra actualmente la implementación del RUN? Está en una etapa de ajustes tanto normativos como técnicos. Acá hay que entender de que cuando en el 2024 el presidente Peña lanza este proyecto de manera pública, todos habían advertido de que este no sería un proceso fácil, ni tampoco políticamente bien visto, por cuanto hay muchísimos intereses que rondan al valor tierra. Nuestro país ha atravesado distintas etapas en ese sentido y ha mantenido a instituciones que debieron trabajar al unísono en esferas diferentes. Así tenemos a la Dirección General de Registros Públicos, que ya data del año 1871, y por el otro la Exdirección General de Catastro, que empieza a emprender funciones desde el año 92-93, pero siempre nos mantuvimos trabajando de manera, digamos, coordinada, pero no completamente vinculadas. Y verdaderamente el usuario tenía que confrontar el primer desafío es que no se tenían criterios uniformes. Mientras que Catastro observaba el documento por una cuestión, cuando por fin se dilucidaba y pasaba al registro, el registro decía, no, esto está mal, que vuelva al Catastro. Y de igual forma se trabajaba así de mal entre lo que es Geodesia, que es un pequeño departamento dentro del MOPC, que es el que dictamina respecto a las mensuras judiciales y administrativas. Entonces éramos instituciones totalmente disociadas, dependientes de poderes del Estado diferentes, y este tema de la fusión es un tema que data ya del año 2012, Jorge. Tuvo 3 presentaciones distintas ante el Poder Ejecutivo, ante la Cámara de Diputados en el 2012. En el 2014 apenas asumió Horacio Cartes al poder. Él de nuevo presenta esta ley como parte del proyecto del gobierno. A ver, directora, un ratito, espérame, porque queremos cambiarte tu micrófono porque para tener mayor precisión y seguir con esto que estás relatando de todo este proceso en torno a lo que hoy es el Registro Unificado Nacional y cuáles son esos desafíos. Yo recuerdo cuando esto estaba en debate y estaba todavía en discusión y después cuando se aprueba y tiene fuerza de ley, se hablaba de un tiempo de, 5 años. Corregime si me equivoco. Con eso no estoy, porque hemos recogido reclamos, algunos notarios, escribanos, dicen ¿por qué no se resuelve esto, lo otro? Y no sé si la respuesta es, este es un proceso que va a tener que definirse unos 5 años. Eso se había advertido incluso desde el momento en que esto se trató, doctora. Sí, mínimamente, Jorge, yo creo que llevará 5 años.
de ardua labor. Creo que lo que tenemos a favor en este momento, en primer lugar, que existe voluntad política. Y esa voluntad política se nota desde el Ejecutivo, obviamente el Judicial, que es el que tomó la posta en la administración de este ente, y el Poder Legislativo, que obviamente tiene su parte también en la aprobación de los presupuestos que se vayan a dar. Les decía en varias entrevistas que el RUN nace este año sin presupuesto, tiene el mismo presupuesto de la Dirección General de Registros Públicos del año pasado. No se ha podido invertir en tecnología, no se ha podido invertir en infraestructura física, pero desde el próximo año en que ya el RUN va a percibir el 10,5% del total del 21%, esto es en fuente 30 del Poder Judicial. El Poder Judicial recauda en fuente 30, que son recursos propios, varios rubros que vuelven a subdividirse. Una parte del 19% de ese 100 va al Ministerio Público. Otro 21% hasta este año va al Ministerio de Justicia. Y el otro 60% queda para la administración de todo el Poder Judicial, en el cual también estaba el registro. Pero como el registro tampoco es lo misional del Poder Judicial, entonces era, digamos, poca la inversión que se hacía, cosa que ya empezamos a ver en los números que desde el próximo año va a cambiar definitivamente eso, dado que ese 10,5 el próximo año ya nos da un panorama de entre aproximadamente 5 a 6 millones de dólares de inversión inicial, y eso en el siguiente año en que el RUN ya va a recibir el 21%, se va a traducir en el doble de este monto que te estoy dando. ¿Cuáles son hoy los problemas, digamos, históricos que tiene el sistema registral y que se pretende resolver con el RUN? En primer término, en la parte registral no solamente involucra la parte inmobiliaria. Hoy día el RUN se ha convertido en el ente que detenta la administración de la mayor parte de los registros jurídicos. Ahí tenemos a los automotores, tenemos a los buques, también obviamente a los inmuebles. El único bien que está fuera del RUN son las aeronaves, y este sistema registral se ha ido evolucionando de distinta manera. Por ejemplo, tenemos en el registro del automotor, que es una dirección que data del año 2000, tiene 25 años de un proceso de gestión digital. Y hoy día es toda una realidad que en el registro del automotor una escritura te inscriben en una semana y obtener certificados e informes en línea. Eso no ocurrió en el registro inmobiliario, en el que se han dado pasos importantes en la digitación y digitalización, pero que han sido insuficientes para abordar de frente y de pleno a este proceso del RUN, de fusión. Y ni qué decir Catastro. Catastro ha sido una institución largamente olvidada por varias administraciones. Yo recuerdo y les digo a los notarios, hasta el año pasado, el año anterior, hacían sentatas fuera del Ministerio de Economía y Finanzas pidiendo cambios estructurales en el Catastro. Y nosotros hemos tomado la posta en el RUN de hacernos parte de esa problemática. Y como decimos todos, no podemos estar peor de lo que estábamos antes. Y abordar el tema de la problemática de la tierra en nuestro país también es hacer un recorrido histórico que parte de la Guerra Grande en adelante, ya que estamos con el tema de la Guerra de la Triple Alianza. Es allí donde se empiezan a crear, aparte de la mala distribución de la tierra, los grandes latifundios y la administración que se ha dado a través del ente que históricamente ha administrado tierras del dominio público, IRA, IBR, INDER, con también un gran aporte en el desorden y desorganización del tema tierra. Esto realmente es, como a todos les digo, es una gran caja de Pandora que va a llevar su tiempo resolver. Hoy la gente
está más preocupada en las demoras que en la seguridad jurídica y lo que nosotros estamos tratando, porque Jorge, nos podrán decir muchas cosas a nosotros quienes estamos al frente de la institución, pero yo te puedo asegurar que hasta el notario que más nos critica no va a jamás interrogarnos o cuestionarnos con respecto a nuestra formación técnica. Yo me siento muy orgullosa de todo el plantel que tenemos en la institución y a los que se han unido, por cierto, técnicos también de catastro, porque antes todos teníamos la visión, y me incluyo, de que en catastro era solamente mucho desorden, mucha corrupción, pero sin embargo en los meses que he venido trabajando con ellos me he dado cuenta de que hay gente de mucha valía, muy comprometida y altamente técnica. Y yo te digo una cosa, he tenido que aprender hasta terminología que no lo manejaba antes. Claro. ¿Qué beneficios concretos recibirá el ciudadano que compra, vende inmuebles con esto? En primer término, lograr que el documento sometido a una inscripción catastral y registral tenga una sola vía de trámite. Hoy día esa una sola vía todavía no lo hemos logrado. Lo hemos logrado con respecto a 2 servicios básicos, que son los certificados e informes catastros registrales, pero eso tiene que ser para todo tipo de registraciones de documentos, de títulos, para las escrituras públicas, para los documentos judiciales. Todos tienen que tener una entrada que va catastro, registro de inmueble y salir bajo un solo criterio y una sola toma de razón, igualmente una sola tasa. Ese es el objetivo que nosotros estamos comprometidos, no esperar 5 años, eso ya el próximo año tiene que ser una realidad. Y en eso estamos haciendo esfuerzos tanto de parte de la propia administración del Poder Judicial. Justamente hoy tuvimos la defensa de lo que sería el presupuesto del RUN del próximo año. Y realmente hay un altísimo compromiso de parte de todas las direcciones administrativas del Poder Judicial. Claro que quienes bajan la línea son los ministros de Corte, quienes han tomado y asumido este gran desafío. Y yo creo que se proyectan muchas sorpresas muy positivas para la gente, que tienen que ver primero con transparencia, trazabilidad del trámite del documento, celeridad, que es lo que quiere la gente, pero lo más importante, Jorge, es la seguridad jurídica. En el presupuesto que defendieron, la proyección ya para el 2027, se contempla, el otro día cuando tuvimos una entrevista en otros espacios periodísticos, dijiste que necesitábamos avanzar en el proceso de digitalización. Así es. Y la adquisición de un software que sabemos que ese tiene un costo altísimo. Sí, ¿Se sí. contempla eso en el presupuesto del próximo año? Se contemplan 2 elementos importantísimos, que es la infraestructura tecnológica, ya como un primer paso de hacer un llamado al próximo año, iniciar el proceso, y también la infraestructura edilicia. Aunque yo tengo que ser muy franca que de la reunión que tuvimos con el presidente Santiago Peña, en el cual expusimos todas estas problemáticas y a todo su equipo, él nos ha dicho una cosa: les recomiendo que ustedes pongan su atención en la parte de tecnología. El ciudadano, más que grandes infraestructuras, lo que quiere son servicios digitales que tenga de la mano, que no le permitan ese traslado desgastante del día a día de ir a un lugar, formar filas, quitar ticket, número, etc. Entonces él nos decía, apuesten a eso, que eso es lo más importante. Y en ese sentido también tengo que darte una primicia de que a partir de esa reunión se conformó un equipo técnico, 2 equipos técnicos en realidad. Un equipo técnico que va a trabajar en una propuesta tecnológica una vez que analice todos los
multisistemas en el que estamos trabajando, y ese equipo técnico va a tener a un equipo judicial de toda la parte de la Dirección General de Tecnología de la propia Corte, del RUM, y por el otro del Poder Ejecutivo, en el que van a estar involucrados gente de MITIC y entre otras instituciones también, conforme así se ha comprometido el presidente. Y por el otro también un equipo jurídico, porque hay cuestiones que tenemos que trabajar entre todos para dinamizar en materia reglamentaria. Entonces dijimos, a partir de esa reunión, así como nos comprometimos en el año 2024 en un equipo interinstitucional, Poder Ejecutivo y Judicial, de la misma forma para dar este empuje que necesita el RUM, hoy día se va a volver a integrar ese equipo de trabajo. Lo que habías mencionado también y dijiste ahora, la cuestión del edificio. ¿Es la construcción de un nuevo edificio o llevar todo al lugar donde hoy están allí sobre Eusebio Ayala? No, la sede principal del RUM, que está en el kilómetro 5, sí, es una sede que está en este momento con ya una gran falta de espacios físicos. No es posible trasladar allí a los funcionarios del catastro ni al archivo que tiene catastro. Sí queremos hacer la primera inversión en materia de edilicia, ya con el presupuesto del próximo año, en un edificio catastro registral. Nuestro objetivo, a lo que aspirábamos, era lograr un edificio RUM en el que estén todos los registros dependientes del RUM. ¿Y eso se puede? Pero podríamos hacerlo, pero el puntal inicial va a ser dar toda la atención a la parte inmobiliaria catastral y que empecemos por un edificio en el que estén esos dos equipos de trabajo. Y como te digo, la buena noticia es que con el presupuesto del próximo año, por supuesto, esto depende todavía de todo el recorrido presupuestario que tenga esto en el Congreso Nacional, pero la buena noticia es que ya va a poder lograrse ese paso inicial hacia un edificio catastro de inmuebles propio, y luego esto acompañado también de una plataforma informática catastro registral. Hoy no tenemos todavía el lugar, el punto. No tenemos todavía el lugar, pero están llevándose a cabo varias reuniones, entre ellas mañana, con otras instituciones del Estado que puedan proporcionar un terreno donde hacer la edificación, o lograr algún edificio público que ya tenga que ser reestructurado para que catastro de inmuebles pueda estar en esa sola sede. Hablaste recién y te jactabas de la calidad del funcionariado de la institución a tu cargo. Mencionaste eso, ¿verdad? Principalmente registros públicos. ¿Qué capacitación reciben ellos respecto a estos cambios, a este proceso de reforma, a esta unificación? Porque estamos hablando de un cambio radical, donde se habla de esta unificación. Entonces, ¿cómo están preparados el funcionariado respecto a estos cambios, a estas reformas? Mira, Jorge, nosotros hemos tenido que lidiar, además de todos los ajustes, de todos los inconvenientes de estos primeros meses, también con el problema de que la gente no lee, no quiere capacitarse. Ese es un problema que nosotros lo vemos tanto con nuestros propios funcionarios como con los propios profesionales. Hoy día tenemos profesionales que todavía no leyeron la ley del RUM. Abogados, no te digo notarios porque los notarios están más en el día a día con nosotros, pero muchos abogados, incluso jueces. Pero nosotros le hemos delegado como tarea de cada director de área, porque ahora el RUM está estructurado de esta manera. Está la gerencia superior, que está a mi cargo. Yo llevo toda la administración de todos los registros y además de la parte propiamente administrativa, la llevanza de los recursos RUM. Y por el otro tenemos por debajo 3 grandes direcciones generales. La Dirección General de Automotores,
la Dirección General de Catastro y Registro de Inmuebles y la Dirección General de Registros Especiales. Entonces, la delegación en la capacitación de sus funcionarios en sus áreas propias las tienen las directoras, en este caso todas son mujeres, por eso digo directoras generales, y ellas a su vez tienen sus directores de áreas que igualmente están insistiendo. No son tampoco pocas las quejas que nos formulan los notarios, sobre todo de que las observaciones en muchos documentos, algunos funcionarios siguen consignando notas de leyes y reglamentos anteriores, y tenemos de todo, Jorge. Son 1.343 funcionarios dentro del RUM que están en todo el país, diseminado en varios departamentos del país, y en estos 6 meses nos ha sido sumamente insuficiente para llegar a todos. Tenemos también los pedidos de capacitación que nos llegan desde todas las circunscripciones judiciales del interior. Todos los presidentes de circunscripción judicial nos piden capacitaciones para sus abogados, para los notarios de la zona, y hasta ahora solamente llegamos a 3 circunscripciones porque todos los días son problemas. Ayer estaba en una reunión virtual con otras instituciones y recibo una llamada del jefe de seguridad policial diciéndome: gerente, acaba de bajar 45 campesinos que vienen de una colonia de Tacurú y quieren explicaciones sobre su problema de tierra. Eran las 12 del mediodía y los tuvimos que atender. Y era dejar todo lo que estábamos haciendo por atenderles y darles una explicación y también una solución, con lo cual regresaran de nuevo a su colonia. Acá me comparten unos puntos que me dicen si podemos consultarte desde los profesionales que están permanentemente, así como dijiste, doctora, en el día a día. Y me hablan, dicen, de incumplimientos. Certificados tienen plazos de 15 días hábiles para su expedición. Hay certificados que en la sección de catastro tarda 24 días y en el registro tarda otros 25 días aproximadamente, dependiendo de cada sección. ¿Eso es así? Bueno, eso no es así. En primer término, en catastro sí hay altas demoras, pero acá también hay que hacer una diferenciación. Está lo que ellos llaman catastro urbano y el catastro rural. El catastro urbano es el que es más expeditivo con todas sus documentaciones porque la información está más integrada, más actualizada, pero el catastro rural no. Y ahí teníamos un gran problema porque catastro se quedó. Además de que ya tenía poco personal antes del RUM, varios funcionarios fueron saliendo antes de la fusión. Entonces realmente nosotros no teníamos el personal suficiente para afrontar los casi 650 solicitudes diarias de certificados catastros registrales. Y te paso a explicar lo siguiente. Antes el notario, para formalizar una escritura, necesitaba 2 tipos de certificados mínimamente. El certificado que le pedía catastro, el certificado que le pedía el registro de inmuebles. Teniendo los dos, que casi nunca coincidían, y eso no me van a dejar mentir los notarios, a algunos incluso le vencía, volvía a pedir para que puedan lograr estimar una fecha de formalización del acto. Hoy día es un solo certificado. Ese certificado pasa primero por catastro y luego al registro. Si es urbano, es más rápido el proceso, y si es rural puede tardar. Bueno. ¿Por qué? Porque también los del catastro rural, además de ser pocos, necesitan hacer consultas a sus archivos y consultar planos. Esa búsqueda de planos muchas veces no es fácil de lidiar. Y verdaderamente es una realidad, yo lo he admitido públicamente, de que no estamos logrando cumplir con el plazo de 15 días hábiles. Esa es una realidad, o sea, yo no desmiento de ninguna manera. Acá me dicen, siguiendo, tengo 1, 2, 3, 4 puntos, 5. Dice, escrituras tienen plazos de 30 días hábiles para su inscripción. Hay secciones que tardan 2 meses. Ejemplo, ingresó el 29 de abril y salió el 2 de julio. Dice, 2 meses de atraso. Ok, bueno, nosotros hicimos unas reuniones de trabajo en el mes de junio
que nos llevó exactamente 3 semanas porque son 48 oficinas del registro inmobiliario. Yo me involucré personalmente en las reuniones con todos los jefes, primero para escuchar los problemas con que debe lidiar cada sección inmobiliaria y por el otro para articular metas de producción. Y en ese sentido yo les he sido muy clara a ellos de que la meta para poner en plazo los documentos debía cumplirse el 31 de julio. Y en ese sentido han venido trabajando inclusive los días sábados. Entonces yo voy a poner de manifiesto público, Dios mediante, el lunes o martes que viene, cómo está cada sección. Y ya les he dicho también a las jefaturas que quienes no han cumplido con los plazos sin un motivo justificado, lamentablemente daría cuenta a la Corte Suprema de Justicia sobre los incumplimientos y las medidas disciplinarias que se tengan que llevar. No obstante, también, Jorge, tengo que decirte, desde el 14 de enero al 14 de julio, 6 meses, ingresaron 249.924 documentos, de los cuales fueron expedidos 221.407, que significa el 88,59% de efectividad. Ahora la gente me dice, usted siempre habla de sus porcentajes, de sus cifras, y sin embargo la mayoría de los documentos salen observados o la mayoría con nota negativa. De este número solo han salido con nota negativa el 3,6% de los documentos y tenemos aún el 13,7% de documentos que salen con observaciones. Son cifras muy bajas. Sin embargo, cuando cada quien tiene un problema, obviamente su problema es el 100%. El 100%. Sin embargo, nosotros vemos todo el panorama y siempre les digo a aquellas notarias, sobre todo, que cuestionan las estadísticas, yo les invito a ir a la institución. Les invito a mirar estas cifras en los sistemas. Estas son estadísticas que continuamente vienen los de auditoría del Poder Judicial a revisarlas. Esta no es una invención mía, no es hecha en Saturno, como alguna notaria dijo por ahí. Esto es materia que se extrajo, datos que se extraen de nuestra base de datos, en el cual también tengo que decir que en este momento, entre lo catastral, registral y lo que nosotros llamamos procesos mixtos, que son estos tipos de documentos que pasan por catastro y luego inmuebles, de esta cifra de los 249.000 ingresados, 123.000 corresponden solo al área registral. Lo mixto, a servicios mixtos son 78.000 documentos y para catastro son 48.095 documentos. Es decir, el 49,35% de la totalidad de documentos ingresados corresponde al registro de inmuebles. Por eso es que le he dicho a todos los jefes de inmuebles, en las manos de ustedes está cambiar la imagen que hoy tiene el usuario respecto al incumplimiento de plazos. Claro. A ver, el otro punto que acá me comparten dice inconsistencias en los reportes de los certificados expedidos. Ejemplo, afectaciones de inmuebles que no corresponden. Bueno, nosotros nos hemos encontrado con que la base de datos de catastro es una base, primero, incompleta. En segundo término, está compuesto de varias capas. Esas capas eran cuestiones que nosotros realmente no estábamos totalmente involucrados porque hasta el 14 de enero nosotros no podíamos, como me dicen muchos, ¿por qué ustedes ya no sabían esto? ¿Por qué no pudieron poner remedio antes de que esto funcionara? Esto hasta el 14 de enero no estaba bajo responsabilidad de la Corte. Esto viene bajo nuestra responsabilidad a partir de la vigencia de la ley y nosotros hemos aprendido, vuelvo a decir, de varias situaciones en catastro y de los procesos propios inconvenientes técnicos con los que ellos lidiaban. Este mapa catastral que tiene hoy Catastro se compone de varias capas que hoy día
está involucrando un arduo trabajo de parte de los técnicos en consolidar, pero tampoco es la solución. Y una cuestión que le manifestamos al propio presidente de la República, para que nuestro mapa catastral sea íntegro y completo, no depende solo de catastro ni registro, ni siquiera depende de nosotros. Acá todo se genera en los municipios. Los municipios, que son 263, debieron hacer desde la Constitución del año 92 el relevamiento de todos los inmuebles de su ejido urbano y rural, y toda la información relevada debió trasladarla al catastro para que catastro construyera su mapa catastral. Eso no se tiene. No. Y es más, la ley del RUM obligaba a los municipios a trasladar todos sus datos catastrales al RUM 6 meses antes de la vigencia del RUM. La Corte hizo un llamado a todos los municipios y aparte del llamado, el propio catastro notificó, y tenemos todas las notificaciones con todos los reportes, porque ellos tienen un mayor contacto con los municipios, y el reporte es de 263 municipios, 222 municipios recibieron nuestro correo informándoles: ustedes tienen que pasarnos los datos, y no obtuvimos ninguna respuesta, ni bien, mal, ok, nada. 29 nos contestaron recibido. Y 12 correos nos rebotaron porque decían de que ese ya no era el correo de la institución. Entonces, Jorge, a esta fecha nosotros no tenemos más que 4 municipios que son Horqueta, Fram, una localidad que se llama Bernardino Caballero, y Asunción, que han completado sus datos ante el catastro. Todo lo demás no tenemos. Entonces, esta es una tarea que realmente, si todos no tomamos la aposta, los señores intendentes, el Ministerio de Defensa Nacional, que también tiene que, a través de la DICERGEMIL, que es la responsable del mapa nacional de los límites, tanto nacionales como departamentales, no nos involucramos. Nada de lo que podamos hacer, aunque pongamos tecnología, aunque pongamos el mejor personal, aunque tengamos la mejor infraestructura, los problemas de inconsistencia en la información de los inmuebles no se va a erradicar. Qué terrible eso que estás contando, porque puedes tener una ley preciosa. Fantástica. Y si no tenés esa información, va a ser de que no te sirve. Tal cual. El cuarto punto dice: los inmuebles que son propiedad horizontal. Fueron expedidos muchos con nota negativa, alegando que la parcela matriz no se encuentra graficado en el sistema. Posterior a varios reclamos fue expedida una resolución donde instruyen al departamento catastral dar curso al certificado con nota técnica. Para próximos trámites se deberá realizar el cotejo y registro de plano. Ese fue, uno de 100 ajustes que tuvimos que hacer. Nosotros tuvimos que ver a través de estos 6 meses, por eso yo creo, verdaderamente quiero ser positiva, en el segundo semestre del año vamos a estar mucho más ordenados. Se tuvieron que tomar ajustes en varios criterios que llevaba el catastro por un lado, y llegar a consenso, porque hoy día es trabajar, 2 equipos trabajan, el registral y el catastral. Tienen que llegar a acuerdos y darme una solución, y no a mí, sino a la Dirección General de Catastro y Registro de Inmuebles, una propuesta de solución. Y así se está trabajando. A esta fecha se han emitido 37 disposiciones en el ámbito de la Dirección General de Catastro y Registro de Inmuebles. Una de ellas es esta que te menciono. Hay otras tantas y otras que faltarán. Vuelvo a decir, la buena noticia es que vamos a estar más ordenados en el segundo semestre, y la otra buena noticia es que el próximo año tenemos que iniciar el año con el reglamento catastro registral, que hoy día tiene una vigencia provisoria por 1 año, ya consolidado en un solo manual todos estos ajustes que hoy día
Claro, el notario tiene que estar con esta circular, esta, la otra, la ley, el manual, e igualmente los funcionarios. Para fin de año tenemos que lograr que en un solo instrumento normativo ya estén todas las reglas. Claro. Y en ese camino estamos comprometidos y queremos lograrlo de esa manera. A ver, acá dice, gráfico de parcela. ¿Era obligatorio para inmuebles que están parcial o totalmente afectados por la zona de seguridad fronteriza? El RUN expidió un listado de los distritos que deben contar con gráfico. A la fecha, todos los inmuebles, sin importar su afectación, exigen tener cotejo de plano si no está graficado. Bueno, en realidad la ley del RUN dice que todo inmueble que vaya a sufrir alguna modificación, esto es, contrato de compraventa, hipoteca, fideicomiso, permuta, donación, todos los tipos de actos jurídicos que involucran el inmueble, tienen como precedente que el inmueble tiene que tener un plano georreferenciado. Esa es la regla en la ley. La ley no te dice acá en esta zona sí, en esta zona no. Nosotros, como una forma de aminorar para el público los efectos del impacto que tendría esta ley, se dijo, bueno, en esta zona, y ese listado nos proporcionó, por cierto, la Dirección General del Servicio Nacional de Catastro. Nosotros no lo manejábamos, entonces ellos nos decían, en esta zona ya no hace falta pedir porque está parcialmente completo, en otras zonas no, y ese listado publicamos. Sin embargo, nos hemos encontrado con que no era del todo cierto, en el sentido de que simplemente hay inconsistencia, no porque no fuera cierto en realidad. Hay muchas inconsistencias en los distritos. Mismo en Luque, Limpio, Mariano, o sea, no vaya a 100 kilómetros. Acá al lado tenemos los problemas. En Ñemby, alto conflicto, San Lorenzo. Y nombraba Luque porque Luque, según todos los estudios que hemos hecho, es el distrito con mayor crecimiento urbanístico y mayor desorden. Hay que decir, desorden. Muchísimo desorden. Yo realmente quiero, más que criticar, más que delegar responsabilidades en otro, hacer un llamado, vuelvo a decir, a todos los señores intendentes, señoras intendentas, que tenemos que trabajar de la mano, tenemos que integrar mesas de trabajo y también con otras instituciones claves como lo son el INDER, el INDI, etc. A ver, tengo una cantidad de consultas acá de diferentes. A ver, que había encontré acá. Dicen, doctora, ¿cuál es el servicio unificado hoy? ¿Y por qué el INDER no formó parte de esa normativa? ¿De qué fusión hoy estamos hablando? Dice. Seguimos con nota técnica catastral que no otorga o niega, y a su vez la nota técnica registral sí, o viceversa. Dice, no hay diferencia entre ayer y hoy. ¿Para qué entonces se fusionó? A la larga esperamos 3 veces más de lo que antes esperábamos. A ver, en estos 6 meses estamos hablando de proceso unificado y vuelvo a lo que ya mencioné. En este momento los únicos procesos unificados son para certificados e informes catastro registrales. Acabo de mencionar eso. Esto tiene que hacerse para todo tipo de trámite y en esa tarea estamos trabajando. Ahora bien, en 6 meses ingresaron 78.493 documentos de este tipo que te digo. Sin embargo, solo se pidieron con denegatorias 11.000 de esos documentos. Y digo tan solo, en realidad es una cifra alta. Claro. Tenemos que bajar. La buena noticia también es que ese número se ha congelado. Y yo creo que a partir de quedar congelado va a ir aminorando. También tiene que ver con estos criterios que fuimos unificando entre registradores y verificadores catastrales. Y estos números realmente, yo vuelvo a decir, lo pongo a la mano de la gente, quizás para un notario, un abogado,
esta sea la debacle. Sin embargo, en el panorama institucional, para nosotros los números son altamente positivos en el sentido de la tramitación que se ha dado a todo este alto número de documentos. Y en este segundo semestre yo estoy segura que Dios mediante luego voy a tener números más consistentes y más positivos para la gente finalmente. Entiendo, vos sabés que, doctora, me viene nomás a la mente esa comparación. ¿Qué pasa con el Ministerio de Salud? El otro día estaba hablando con la ministra María Teresa Barán, me dice, tenemos 1.500 ítems de insumos, medicamentos y faltan 50. Y y la percepción es que faltan, no hay medicamentos en los hospitales. Sin embargo, nosotros tenemos 1.450, o lo mismo me decía el presidente de IPS. Del Bademec con el IPS tenemos stock 95%, pues falta ese 5%, pero para ese 5% que va a buscar su medicamento es el 100%. Y lo mismo pasa acá. Diste esos números, de 78.000, 11.000 falta. Se expidieron casi 60.000, salieron rápido. Pero positivamente. Pero esos 11.000, al no salir de manera positiva, da la sensación de que no se hizo absolutamente nada, de que no sirvió la fusión. O sea, entiendo. Y es importante mostrar esos datos también, ¿verdad? Y también a propósito del INDER. El INDER, si bien no es parte o no fue parte de la fusión, yo les invito a leer las normas dentro de la ley que hablan del INDER, de las obligaciones que tiene que cumplir el INDER bajo las normas RUM. Y de hecho que estamos trabajando en el día a día, yo te diría sábado y domingo, porque el señor Francisco Ruiz Díaz es una persona que todos los días está trabajando, según lo veo en redes sociales. Y tenemos realmente una coordinación bastante buena hoy día. Él, por cierto, me anticipa de algunos conflictos en los cuales él se hace presente en el interior del país y ya me está llamando, doctora, tenemos este conflicto, tenemos que atender, la próxima semana podemos hacer mesa de trabajo sobre esto y ya nos adelantamos al conflicto. Y yo creo que esa forma de trabajar tenemos que lograrla con más y más instituciones, hacernos parte del problema como problema propio del Estado. Esto no es problema ni del RUM, ni del INDER, ni del INDI, es el problema para el ciudadano y para el propio Estado. Así mismo. Directora, gracias por su tiempo, muy amable. Muchísimas gracias. Bueno, ya no sos más directora, el Caro es gerente superior. Sí. Gerente superior, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, encantado. Bueno, hacemos la pausa cortita a la vuelta, nos metemos en el tema Naranjito, Canindeyú, vamos a hablar de eso. Pausa, ya venimos. Pedí tu moto Buller en Bristol, además incluye una cuota de regalo más chapa gratis desde 259.000 con las mejores cuotas del país sin entrega inicial y participás de ganarte fabulosos premios como una increíble Volkswagen Tiguan 0 kilómetro y 50 gift card para renovar tu hogar. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Está nuestro colega periodista de Canindeyú, en el departamento de Canindeyú, Juan Alcaraz. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo te va? Buenas noches. A ver, no te estamos escuchando, Juan. Mejoramos, avísame cuando... Presentamos entonces el informe. Ataque en Naranjito, lo que se sabe hasta ahora y las hipótesis que investigan las autoridades. Veamos el material. Ataque en Naranjito, lo que se sabe hasta ahora y las hipótesis que investigan las autoridades. El ataque contra el puesto policial número 4 de la colonia Naranjito en el distrito de Ubirarobana, Canindeyú, se sumó a la lista de hechos más violentos registrados contra fuerzas de seguridad. En esta ocasión, 3 personas murieron y un policía sobrevivió tras fingir su muerte. ¿Qué ocurrió esa noche? ¿Y quiénes serían los responsables?
Las investigaciones indican que el ataque ocurrió cerca de la medianoche del martes 21 de julio, cuando un grupo integrado por entre 20 y 30 hombres llegó al puesto policial. Los atacantes vestían ropa camuflada, portaban fusiles de alto calibre y escopetas y avanzaron a pie hasta la sede policial. Según los primeros reportes, actuaron por sorpresa y sin realizar advertencias. En pocos minutos, redujeron a los agentes que se encontraban de guardia y a un funcionario civil. El ataque dejó 3 muertos. El suboficial inspector Herminio Ojeda González, el suboficial mayor Atilio Martínez Barrios y el civil Josemar Escobar Piris. Las autopsias confirmaron que los 2 policías fueron ejecutados con disparos en la cabeza como tiro de gracia. Luego de las ejecuciones, los atacantes incendiaron el puesto policial con bombas Molotov. También destruyeron 4 vehículos, incluida una patrullera, y antes de retirarse, se llevaron las armas reglamentarias para luego escapar hacia una zona boscosa. Uno de los elementos más importantes surgió de las pericias balísticas, ya que uno de los fusiles utilizados en este atentado coincide con un arma empleada anteriormente en otro ataque atribuido al autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo, registrado en 2025 contra otra dependencia policial de la misma zona. Es por eso que el Ministerio del Interior y el Consejo de Defensa Nacional sostienen que el ataque habría sido ejecutado por remanentes del EPP, pero existe alta sospecha de que el grupo habría actuado con apoyo de las organizaciones dedicadas al narcotráfico que operan en Canindeyú. La cantidad de atacantes, el armamento utilizado, la logística desplegada y el conocimiento del terreno hacen difícil atribuir el hecho solo a una estructura reducida del grupo epepista. La principal hipótesis apunta a una alianza entre los que quedan del EPP y las bandas criminales vinculadas al narcotráfico que operan en la frontera. Otro elemento que llama la atención es que los atacantes no dejaron panfletos, mensajes políticos, ni hicieron exigencias económicas, una característica que suele estar presente en otros atentados del EPP. Tras el ataque fatal, el presidente Santiago Peña convocó a una reunión de urgencia del Consejo de Defensa Nacional. Como primera medida se ordenó el despliegue de tropas del Comando de Operaciones de Defensa Interna, además de equipos tácticos de la Policía Nacional, para realizar rastrillajes e intensificar las tareas de inteligencia. Así también el gobierno anunció una revisión del esquema de seguridad de los puestos policiales ubicados en zonas de mayor riesgo. Entre las medidas figura reemplazar pequeñas dependencias por sedes de mayor capacidad operativa, con más efectivos y mejores condiciones de defensa, con el fin de evitar que grupos delictivos puedan volver a atacar con facilidad las sedes de la policía que se encuentren aisladas. Bueno, Juan Alcaraz, a ver si me escuchas ahora. No sale. Increíble. ¿Cómo es? Recién probamos. ¿Qué pasó? Juan, a ver. Hola, sí. Ahora sí. Ahí está. Cuando primero más estamos. No, espera, Juan. Me parece que tu micrófono está muy lejos. Se te escucha muy en el fondo. ¿Qué podemos hacer? A ver. Ahí, Jorge. Ahí está. Ese es. Bueno. Ahora, buenas noches, Juan. Empezamos de cero. Buenas noches, Jorge. Buenas noches a la audiencia también. Estamos en el departamento de Canindeyú acompañando las tareas que está realizando la Fuerza de Tarea Conjunta, el CODI, en diferentes puntos de forma aleatoria. Están haciendo controles de vehículos y personas también en relación a esto que ha ocurrido últimamente en el departamento de Canindeyú y que ha generado una gran preocupación en la ciudadanía tras este ataque y lo que ya habíamos oído y habíamos visto en el informe que se ha presentado, Jorge. Claro. A ver, ¿qué nos puede aportar hoy el mayor que está contigo respecto a de vuelta estas hipótesis que se han construido, como decía el otro día el ministro del Interior, datos plenamente verificables y objetivos? Porque convengamos que hay una narrativa de ciertos sectores que no quieren reconocer de que efectivamente
fue un, ¿cómo es que vos habías dicho también en otros espacios periodísticos? Hubo intervención. Una cooperativa criminal, sí. Claro, hubo intervención del EPP, pero no el EPP, no más. Pudo haberse dado un mix de otras organizaciones del crimen organizado para perpetrar este atentado. Pero, sin embargo, algunos quieren sacarle de la ecuación al EPP. Y ahí es donde yo digo, ¿por qué quieren sacarle de la ecuación al EPP? Para pretender instalar de que la presencia del Estado en ese departamento no surtió efecto. Entonces, por eso yo digo, ¿cuáles son los elementos objetivos en el marco de la investigación que hoy se tienen y que efectivamente ratifican la versión oficial, Juan? Bueno, según los últimos datos que se tiene es lo que ya se viene diciendo. Evidentemente hay una conjunción de hechos que haría atribuir al Ejército del Pueblo Paraguayo las acciones, pero también no se descartan que tenga la participación de otros grupos criminales, lo que ya hablábamos justamente de una cooperativización de la criminalidad en el departamento de Canindeyú. Ninguna de las hipótesis pueden ser descartadas, como tampoco ninguna han sido plenamente confirmadas, excepto por balística y análisis laboratoriales de las armas. Ubican estas armas en otros atentados ya que se han perpetrado en el departamento de Canindeyú. Estamos hablando de lo que ocurrió el 3 de mayo pasado en el distrito de Villarovaná, cuando se atacaba el puesto policial, la subcomisaría 10ª, y donde acusaron 35 impactos de bala en la fachada, y también hayan arrojado una bomba molotov. Más o menos una misma línea de ataque, pero esta vez con una letalidad realmente deslumbrante para lo que es el departamento. Nunca hemos vivido algo similar a esto. Claro, y cuando te dicen que en realidad esto es una diferencia, un ajuste de cuentas entre policías, tenés el dato objetivo y que tiene que ver con el fusil, y hay un sistema que explicaba el otro día el ministro Riera, que es como el ADN de cada arma, y que se puede determinar si se usó una vez y dónde eventualmente se pudo haber utilizado en otra oportunidad. Y ese es el dato que tienen, y a partir de allí se construye esa hipótesis acerca de la participación del EPP en esto que sucedió allí en Naranjito. Objetivamente, lo que se tiene es la participación de estas armas en otros ataques. Ahora, hablar con certeza de si es o no es el EPP es una cuestión un tanto que no se puede confirmar del todo, pero tampoco descartar, como decíamos, porque las armas pueden ir mutando de grupos criminales. Lo podría haber tenido el EPP, pasó a manos de otros grupos criminales. Tenemos que hablar de los campesinos radicalizados también, que están operando en algunos puntos del departamento y que también formarían parte en algunos hechos puntuales de esta criminalidad creciente que llegó al departamento con este grupo, que evidentemente, a juzgar por las imágenes que hemos observado en las últimas horas, son un grupo bastante bien pertrechados de equipos, inclusive de tecnología. Eso lo ha revelado aquella incursión que hizo el CODI una vez que hayan dado de baja a Rubén López, alias Loro, y el 13 de julio pasado, cuando el fiscal Escano justamente había detectado y habían incautado una importante cantidad de evidencias en este campamento donde también un militar había sido herido. Bristol duplica tus chances de ganar. Últimos días, todas las compras que se realicen hasta el 31 de julio duplican automáticamente las chances de ganar la increíble Volkswagen Tiguan 0 kilómetro y gift card para renovar tu hogar. Además, como beneficio exclusivo, los clientes accederán a una cuota de regalo en la próxima compra. Vení, comprá y duplica tus chances de ganar en Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bueno, a ver cómo estamos ahora. Mayor Pablo Solís, vocero del CODI, ¿me escucha? Buenas noches, Jorge. Ahí está. Lo escucho fuerte y claro y estamos a las órdenes. Bueno, gracias, Mayor. A ver, ya después de lo acontecido allí en Naranjito, tengo entendido que hay un despliegue importante de las fuerzas militares y policiales en esa zona. ¿Eso es así?
Es así, Jorge, como parte de las operaciones complementarias que acompañan la obtención de informaciones en todo el departamento de Canindeyú, nos encontramos en un punto de control establecido por personal de la Fuerza de Tarea Conjunta Norte para realizar el control de personas y vehículos en todo el eje de la Ruta 3, considerando que este eje tiene una particularidad muy importante, que es la cantidad de centros urbanos, las instituciones financieras, los bancos y las grandes infraestructuras que tienen que ser protegidas durante las operaciones de defensa interna. Aparte de los trabajos de inteligencia realizados por el Batallón de Inteligencia Militar, también el personal de operaciones especiales está realizando un reconocimiento profundo de todo el departamento, acompañando este trabajo que se realiza en los puestos de control que se encuentran a lo largo del eje de la Ruta 3, la Ruta 7 y los caminos secundarios de todo el departamento de Canindeyú. Esos trabajos de inteligencia mayor que haces referencia, que se lleva adelante, ya vimos en estos días que han compartido imágenes, se compartieron imágenes de que efectivamente grupos vinculados al EPP en otras intervenciones violentas que realizaron ya estaban haciendo como una especie de monitoreo del lugar. Hoy ustedes, a partir de esos datos objetivos del trabajo de inteligencia, sostienen de que efectivamente fue el EPP el responsable de lo que sucedió en Naranjito. Lo que se vive en el departamento de Canindeyú, en el teatro de operaciones que maneja el CODI, se siente un ambiente muy complejo. Hay una gran cantidad de organizaciones criminales que operan en el departamento y si bien hay similitudes en el modus operandi de esta organización criminal que actuó en el puesto policial de Naranjito, observamos otros elementos que nos hacen pensar también la actuación del crimen organizado. Desde los acontecimientos del 21 al 22 de julio, las operaciones fueron evolucionando, la colección de informaciones está evolucionando también y todo eso está siendo puesto a disposición del Ministerio Público en colaboración siempre con el personal de investigaciones de la Policía Nacional. Y mientras se hace ese análisis, atendemos a todas las hipótesis con la misma fuerza. Todos nuestros elementos están enfocados en combatir al grupo criminal terrorista autodenominado EPP, como también a las organizaciones criminales aliadas al narcotráfico. Y para hacer una prueba de ello, tenemos los acontecimientos recientes que hablan de la interceptación, digo bien, a finales del año pasado, un importante cargamento de marihuana que iba a ser transportado a la República Federativa del Brasil. También tuvimos dos operaciones importantes, como bien mencionó Juan, la operación Cobrarios, donde fue neutralizado el criminal con el alias de Loro López, la operación Yararios, donde fueron neutralizados 3 criminales aliados a la estructura de Clan Macho. También desde el principio de este año realizamos la cooperación con la Policía Nacional y el Ministerio Público de detener y neutralizar a varios involucrados en las estructuras del narcotráfico, tanto como apoyo logístico o bien involucrados directamente en la comercialización de estos productos ilícitos. Cuando algunos sostienen de que el crimen organizado no pudo haber tenido una abierta participación, porque si eso a quienes en esa zona se dedican al narcotráfico, cuando hay un atentado o esto que sucedió en Naranjito, que representa o que se hace de manera automática, mayor presencia de los efectivos policiales militares. Y me dicen que eso no le conviene a ellos, en teoría. Entonces, ¿por qué, a criterio de ustedes, a partir de las investigaciones realizadas, el crimen organizado actuaría de esa manera cuando que saben que las fuerzas públicas van a reaccionar y van a tener una mayor presencia en esa zona? ¿Cómo se explica eso, Mayor? Durante las operaciones de defensa interna en el combate a estas estructuras criminales, es difícil precisar muchas veces cómo evolucionan las operaciones de estos grupos. Es por eso que a la fecha manejamos siempre las dos hipótesis, tanto el combate al grupo criminal terrorista de EPP como a las organizaciones criminales. La presencia militar se realiza de forma controlada porque, como bien manifestaste, Jorge,
en este tipo de operación tenemos la característica que la población civil no está completamente aislada. Es por eso que los trabajos que se centran en la obtención de informaciones, y estos trabajos que se realizan en los puntos de control, en los centros urbanos, se realizan de manera controlada, ya con un apoyo de información suficiente para poder apoyar el esfuerzo principal, que es la colecta de informaciones, en pro de que las instituciones encargadas puedan sacar una conclusión de quién fue la organización criminal que realizó este hecho. Y a partir de... ¿Por qué Canindeyú, mayor? Yo entiendo que nos explicaba el otro día el ministro del Interior, en el caso, por ejemplo, del EPP, cómo fue trasladándose, yendo de un lugar a otro, de esas zonas que nosotros siempre escuchábamos, en el departamento de Concepción, San Pedro, fueron hacia la zona del Cerro Guazú, allá hacia ese lugar donde en realidad allí se mimetizaron con poblaciones indígenas, etcétera, etcétera. Y nos decían, y la información oficial es que están total y absolutamente debilitados, pero no obstante, quienes quedaron al frente de esa organización terrorista autodenominada Ejército del Pueblo Paraguayo están en una tarea de reclutar gente. ¿Y en qué momento se da o se daría esa unión entre EPP, crimen organizado, narcotráfico? ¿Qué es lo que se intercambian? ¿Venir a trabajar conmigo para qué? ¿A cambio de qué? ¿Qué es lo que se negocia allí, Mayor? Los resultados de la pericia en los cuales se hallaron un armamento cuyo empleo data del año 2020 nos da una idea de la migración de estos tipos de armamentos de las organizaciones criminales. Lo mismo pasa con sus intenciones. Recordemos que en un inicio, cuando hablamos del componente de esta organización criminal, hablábamos de 70, 60 componentes. Hoy en día, gracias al trabajo combinado del CODI con la Policía Nacional y el Ministerio Público, se ha logrado la neutralización de un 75% de estos efectivos. No obstante, eso hace también que este grupo criminal acuda a otra metodología para el logro de sus fines. Es una posibilidad la alianza, como así también dentro del actuar de estas organizaciones criminales también pueden haber intereses contrarios, por lo que no sabemos aquí, no podemos decir quiénes son los verdaderos usuarios de estos armamentos. ¿Por qué, a pesar de la presencia allí ya de hace un tiempo de efectivos policiales, militares, es tan complicado? Yo sé que hubo, le decía también el otro día al ministro del Interior, cuando hay una reacción por parte del crimen organizado, reaccionan y de esa manera atroz como lo hicieron ahí en Naranjito, en este puesto policial, matando a 2 policías y a un civil, es porque se están haciendo las cosas. Por eso reaccionan. Porque si no había presencia del Estado, si nadie les molestaba o si nadie molesta al crimen organizado, no van a tener una reacción de esa naturaleza. Y sobre todo lanzando un mensaje, y que es un mensaje por la manera en que asesinaron a estos 2 policías y al civil. Es así, porque si se trata de un mensaje, la respuesta del personal especializado del Comando de Operaciones de Defensa Interna será un trabajo minucioso, responsable, como siempre lo venimos haciendo, en cooperación siempre con otras instituciones. Nosotros consideramos que el factor del éxito en este tipo de operaciones es la unión y el trabajo coordinado con las otras instituciones encargadas de combatir los grupos criminales, y esto nos da más fuerzas para realizar mejores coordinaciones en el lanzamiento de nuestras operaciones, como ya lo venimos realizando. Quiero enfatizar que en las operaciones de defensa interna siempre está el componente humano. El personal que el día a día trabaja son oferentes de bienes y servicios, personas de bien, a quienes debemos de protegerlos. En ese contexto, las operaciones de inteligencia tienen un ciclo que debemos de respetar. Justamente ese ciclo el personal especializado lo respeta, teniendo en cuenta al 100% la seguridad de todos los ciudadanos paraguayos que se encuentran en este departamento. A pesar de la complejidad del escenario, tenemos que mantener el énfasis siempre en las operaciones
de que la seguridad de los ciudadanos de bien no se encuentren afectados negativamente por la conducción de las operaciones. ¿Cuáles fueron lo que se puede contar de las disposiciones últimas de las máximas autoridades para con ustedes en esa tarea de enfrentar al crimen organizado allí en Canindeyú? En lo que refiere al Comando de Operaciones de Defensa Interna, como bien verás, Jorge, estamos en un puesto de control. Tenemos varios puestos de control desplegados alrededor en todo el departamento de Canindeyú, y puedo decir también que no solamente en el departamento de Canindeyú, sino que en todos los departamentos donde tenemos una subárea de pacificación, que son los elementos de maniobra que dispone el CODI. Recordemos que el CODI se encuentra compuesto de dos fuerzas de tarea conjunta hoy en día. La Fuerza de Tarea Conjunta Norte, que vela por los departamentos del norte, y la Fuerza de Tarea Conjunta Sur, que por el penúltimo decreto resguarda los departamentos de Ñembucú, Misiones y Itapúa. En ese sentido, nuestro trabajo es muy complejo. Esta actividad de control se replica en toda nuestra área de influencia, pero también por resguardo de las operaciones de inteligencia, y hay situaciones, o digo bien, hay operaciones que no podemos develar, pero todo el personal se encuentra en un apresto permanente, trabajando incansablemente en todas las especialidades que componen el Comando de Operaciones de Defensa Interna para poder dar con los verdaderos responsables de este triste acontecimiento. ¿Se mantiene en la participación de este acontecimiento, de este atentado? Participaron entre 20 a 30 personas, porque lo que nos decían es que, a juzgar por las vainillas, por los casquillos encontrados en el lugar, no serían más de 10. A lo mejor el testigo que logró sobrevivir en medio de todo ese caos que se tuvo que haber vivido esa noche madrugada, hace exactamente 8 días, pudo haber imaginado que eran 20 o 30. ¿Se mantienen ustedes en ese número de despliegue por parte de los autores de este atentado? No podemos precisar el número exacto, Jorge, pero sí podemos dar fuerza a las pericias realizadas por el personal de la Policía Nacional, que refiere de un empleo aproximado de 10 armamentos. Recordemos que ese es un dato aproximado, pero nos ayuda también a realizar otras conclusiones que seguramente que el personal de investigaciones, tanto de la Policía Nacional como el personal del DIMI que compone el COI, puedan seguir obteniendo mayores informaciones sobre el proceder de este grupo criminal, o como bien se vio en este último acontecimiento. Por último, Mayor, entonces, dijiste, no se puede descartar ninguna de las hipótesis, de acuerdo a las informaciones que a través de inteligencia están recabando. Lo que sí se mantienen es que pudieron haber participado elementos del EPP, y no solamente un sector del crimen organizado, sino varios que se pusieron de acuerdo para cometer este atentado. Es una posibilidad. Como ya dije, Jorge, confiamos en que nuestro personal especialista del DIMI, del Batallón de Inteligencia Militar, trabajando conjuntamente con el personal de la Policía Nacional, desde los acontecimientos del 21 al 22 de julio hasta la fecha, puedan seguir recabando informaciones que nos ayudan a precisar la cantidad exacta de los participantes y la identificación plena de los mismos. Nuestro interés es la identificación plena, pero mientras se realiza esa obtención de información, atendemos a todas las hipótesis con la misma fuerza, con el mismo trabajo incansable, y lo seguiremos haciendo. Mayor, gracias por su tiempo, muy amable. Muchas gracias a ustedes. Mayor Pablo Solís, él es vocero del CODI, le agradecemos su participación. Tenemos este informe para compartir, por favor, lo que se sabe hasta ahora y las hipótesis que investigan las autoridades en torno a esto que ocurrió hace exactamente 8 días. ¡El pueblo unido jamás será vencido! Canindeyú, atentado en Naranjito se suma a una cadena de episodios de violencia.
El atentado en la colonia Naranjito volvió a colocar a Canindeyú en el centro del debate sobre la seguridad interna. El ataque tipo comando contra el puesto policial no constituye un hecho aislado dentro de la realidad que atraviesa este departamento. La ejecución de 3 personas y el incendio de la sede policial ponen sobre la mesa una serie de episodios que se registraron durante los últimos meses y que reflejan el escenario de creciente inseguridad en la zona. Tras el atentado, los productores rurales denunciaron nuevos disparos contra las viviendas y establecimientos ganaderos. Las denuncias fueron presentadas pocas horas después del ataque y se suman a una larga lista de hechos que mantienen en alerta a los pobladores y a las autoridades. Uno de los antecedentes más recordados ocurrió el 3 de mayo del año pasado, cuando la subcomisaría de Ubirarobanaí fue blanco de un ataque armado que dejó 35 impactos de fusil sobre la estructura policial. Aquel episodio ya había encendido las alarmas sobre la capacidad operativa de los grupos criminales que actúan en la zona. Otro elemento que volvió a cobrar relevancia son las imágenes captadas mediante drones de los propietarios de los establecimientos en la zona de Yasycañí hace un mes y que ahora salen a la luz. Los videos muestran a varias personas desplazándose armadas dentro de los campos privados. Los productores sostienen que esos grupos ingresan de manera constante a las propiedades privadas, se desplazan en las zonas boscosas y generan un ambiente permanente de intimidación. Otro episodio que marcó el clima de tensión ocurrió el 29 de septiembre del año pasado, cuando unos manifestantes que realizaban cortes sobre la ruta PI-03 en la colonia Naranjito tomaron como rehén al entonces comisario Gerardo Aquino. Durante la protesta obligaron al jefe policial a pronunciar consignas frente a los manifestantes antes de liberarlo. Esto puso en completa evidencia el nivel de presión que existe sobre las fuerzas de seguridad en esa zona del país. A estos antecedentes se suma un episodio registrado en abril de este año, cuando los agentes del Grupo Especial de Operaciones GEO de la Policía Nacional y los efectivos de la Secretaría Nacional Antidrogas SENAD protagonizaron un intercambio de disparos por error durante un procedimiento rural entre Catuete y Corpus Christi. El incidente no dejó víctimas fatales, aunque evidenció que existe una completa falta de coordinación entre las instituciones encargadas de la seguridad. Según fuentes consultadas en la zona, la Policía Nacional, la SENAD y la Fuerza de Tarea Conjunta desarrollan operativos propios sin que haya una colaboración coordinada entre ellas debido a un presunto recelo que existe entre las instituciones. A ello se suma otra preocupación, que es la supuesta aparición de grupos armados que actuarían bajo la modalidad de sicariato por encargo. Existe la presunción de que, además de las organizaciones vinculadas al narcotráfico y al EPP, actualmente habría estructuras conformadas por hombres armados contratados exclusivamente para ejecutar atentados, asesinatos y acciones de intimidación sin responder necesariamente a una organización específica.